flexibiliza para nada, ¿no? Entonces no puedes hablar dentro de la academia de conocimientos campesinos, ¿no? Pero nosotros, digamos, en Bolivia hemos logrado introducir, digamos, algunas asignaturas, digamos, donde se hable de conocimientos y de saberes locales, pero ligados a procesos productivos, y ahí insertamos el tema de la agroecología. De todas maneras, digamos, en el caso boliviano, este planteamiento del diálogo de saberes está planteado en la ley marco de la madre tierra, ¿no? Que en uno de sus principios dice hay que considerar el diálogo de saberes, ¿no? Aquí lo esconde, no sé por qué, pero todo eso, digamos, se manifiesta en esta ley marco de la madre tierra que lo plantea el Estado boliviano, ¿no? Dice instituciones públicas, privadas deben trabajar en el enfoque del diálogo de saberes, ¿no? Porque Bolivia es un país intercultural, pluricultural, multilingüe, etc., ¿no? Entonces, solamente para mostrarles como un ejemplo cómo funciona en el caso boliviano el diálogo de saberes, ¿no? Y aparte de eso, también, digamos, a nivel metodológico, lo que se plantea es la investigación participativa revalorizadora, ¿no? Que se basa en la investigación, acción participativa que lo planteó por primera vez Orlando Fals Borda en Colombia, ¿no? Para empoderar a la gente del campo y que la gente del campo también pueda vertir sus opiniones en procesos de investigación y también de generación de alternativas de desarrollo, ¿no? Entonces, este proceso de investigación participativa revalorizadora se basa en ese enfoque transdisciplinar y, por tanto, lo que nosotros hemos hecho es sistematizar, juntamente con las comunidades campesinas, todos los saberes que tienen y los hemos sistematizado en cartillas revalorizadoras, ¿no? Entonces tenemos como 1000 cartillas revalorizadoras que hablan de experiencias agroecológicas, técnicas agroecológicas de producción, agrícolas, ganaderas, forestales, y muchas de ellas son prácticas ancestrales, ¿no? Que la Revolución Verde ha estado dejando de lado, ¿no? Entonces, nosotros pretendemos rescatar eso en cartillas revalorizadoras. Traje un CD que al profesor José Antonio, de repente si alguien tiene interés lo puede copiar, o en su caso en la página web que tenemos de la institución. Entonces, este proceso de rescate de saberes ayuda mucho a reforzar la agroecología, ¿no? Porque, como ya dije, las bases empíricas de la agroecología están en los sistemas de producción locales, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, ayuda a plantear proyectos de desarrollo, ¿no? Aplicando el diálogo de saberes, nosotros podemos plantear proyectos de desarrollo o proyectos de investigación, pero siempre tomando ambas vertientes, la vertiente campesina y la vertiente científica. O sea, no podemos negar las contribuciones que hace la ciencia formal, ¿no? Pero tampoco podemos quedarnos a nivel de conocimientos campesinos, ¿no? Necesitamos de la contribución de los conocimientos académicos, ¿no? Entonces, sin embargo, hay otras instituciones que son muy fundamentalistas y dicen que solamente hay que quedarse a nivel de conocimiento campesino. Entonces, tampoco es suficiente. Entonces, yo creo que se requiere de una complementación, ¿no? Y a partir de ahí podemos plantear muchos programas de desarrollo que tienen que ver con diversidad ecológica, con diversidad socioeconómica, ¿no? Integrando diferentes aspectos en una visión bien integral, ¿no? Y además reconociendo de que la agricultura campesina también es una agricultura que tiene sus principios, ¿no? Tiene principios ecológicos, tiene principios socioculturales, ¿no? No, por eso en vano es, digamos, un estilo de producción que ha contribuido con bases empíricas a la producción ecológica, ¿no? Por lo tanto, es importante rescatar muchas experiencias desde los estilos de producción locales, ¿no? Porque es un sistema de producción de bajos insumos y principalmente ahorradora de energía, al menos para el caso boliviano, ¿no? Entonces, y todo eso, como ya dije, digamos, sirve como un nexo para plantear, digamos, un modelo de desarrollo alternativo basándonos en la producción agroecológica, ¿no? De repente es muy agresivo, ¿no? Decir que desde la agroecología se puede plantear, digamos, alternativas de desarrollo diferentes, pero, digamos, eso no es solamente una ilusión, ¿no? En el caso boliviano sí se está
se está dando. Entonces, el desarrollo endógeno, digamos, se entiende como ese planteamiento de desarrollo alternativo a partir de iniciativas locales, ¿no? Propias, pero allá donde sea necesario van a complementar con algunos aportes tecnológicos desde el mundo externo, ¿no? Muy bien, ya para terminar, a manera de conclusión, ¿no? En el ámbito de la investigación, digamos, a partir de la investigación participativa revalorizadora, podemos construir nuevos conocimientos aplicables a realidades de nuestros pueblos y naciones, ¿no? Entonces, la investigación participativa, digamos, es un método de investigación, digamos, que está dando muchos resultados, principalmente en procesos de generación de conocimiento donde tienen que participar los productores locales. Considerar el conocimiento y la sabiduría de los pueblos en el proceso de construcción de conocimientos en complementación con el conocimiento científico, lo que llamamos como los puentes epistemológicos, ¿no? Y generar condiciones favorables para la implementación del enfoque transdisciplinar en procesos de investigación y generación de conocimientos, ¿no? Entonces, pero si somos positivistas a ultranza, no vamos a poder alcanzar el diálogo de saberes. Entonces, la agroecología, digamos, se plantea no desde el positivismo, sino desde la visión alterna, ¿no? Entonces, no podemos seguir en el mismo paradigma, sino hacer un cambio de paradigma, dejando los planteamientos, digamos, que hace el positivismo, ¿no? Y en el ámbito del desarrollo, ¿no? La agroecología plantea contribuir al fortalecimiento de sistemas agroalimentarios y de soberanía alimentaria, ¿no? No solamente para que haya abundancia de alimentos, sino, digamos, que podamos plantear desde la agroecología, digamos, de formas a nivel estructural, ¿no? Y considerar las cosmovisiones locales de los pueblos, de las zonas rurales, entendiendo que la cosmovisión no es específica a comunidades campesinas. Todo el mundo tenemos nuestra propia cosmovisión, ¿no? Y fortalecer los derechos colectivos que tenemos todos para el acceso al conocimiento y la tecnología, ¿no? Entonces, respetar los derechos colectivos, recrear nuestros conocimientos con soberanía e identidad propia. Difundir las prácticas agroecológicas que promuevan la agricultura sustentable. Y creo que este evento apunta a eso, ¿no? Difundir experiencias de agricultura, de ganadería ecológicas, ¿no? Para que crezca, digamos, este planteamiento, ¿no? Y por lo tanto, digamos, ese hecho no implica solamente que todos conozcan las técnicas de producción ecológicas, ¿no? Sino es también ideológico, ¿no? Es un movimiento, digamos, que crece la agroecología, dejando de ver los componentes sociales, técnicos, culturales y de incidencia política, ¿no? Entonces, es importante también generar propuestas de desarrollo endógeno a partir de la agroecología que incluyan programas de seguridad y soberanía. La agroecología tiene que estar ligada, ¿no? A planteamientos, programas de seguridad con soberanía alimentaria para hacer frente a los imperios agroalimentarios que manejan las transnacionales, ¿no? Muy bien, con eso he concluido. Muchas gracias. En mi idioma, que es el quechua, cuando terminamos un evento, sin ninguna dificultad decimos Hayaya. Así que les voy a pedir que todos digan Hayaya. Bueno, pues después de escuchar a Nelson, pienso que aquellos que estéis ya con trabajo de grado, inclusive haber recibido información sobre nuevas formas de realizar esa investigación y bueno, pues abrir turno de preguntas por si alguien tiene alguna consulta, alguna cosa. ¿Sí? No más que una pregunta, me gustaría que reflexionasen sobre, bueno, comparar la situación de América Latina y Europa, donde allí la agroecología es un movimiento social y de desarrollo, y aquí la producción de productos ecológicos sí que es para elaborar productos de calidad, pero se busca que más la etiqueta y una forma de elevar el precio, de tener subvenciones, más que un modelo de desarrollo. Ya, muy bien. Si entendí la pregunta es... ya, o sea, nosotros desde el sur
Bueno, en principio hay que reconocer que hay dos enfoques. ¿Cómo podemos plantear la agroecología? ¿No? Por una parte, digamos, hay un modelo de producción que lo llamamos la agricultura ecológica, ¿no? Agricultura ecológica, en muchos países se llama agricultura biológica o agricultura orgánica, ¿no? Digamos que tiene una base científica formal, hay muchos autores que han contribuido a su marco teórico, ¿no es cierto? Y se liga, digamos, a un proceso de certificación formal, ¿no? Hay normas públicas y normas privadas, ¿no? Que, digamos, obligan a los productores a que tienen que adecuarse a esas formalidades de producción, ¿no es cierto? Sin pasar por las regulaciones locales, ¿no? Por ejemplo, en el caso boliviano, los productores ecológicos se agrupan en una asociación de productores y tienen sus propias normas y tienen sus propios procesos de regulación, ¿no? Y luego pasan por un proceso de certificación para exportar sus productos a Europa, a Estados Unidos o donde ellos quieran, o vender en mercados locales, ¿no? Entonces, tiene que pasar por un proceso de certificación, ¿no? Entonces, el otro enfoque, digamos que tiene un componente más social, así como lo plantea Eduardo Sevilla, por ejemplo, y lo secundan muchos investigadores a nivel de Latinoamérica, plantea, digamos que si bien es importante, digamos, ese estilo de producción, pero no necesariamente tiene que pasar por un proceso de certificación, ¿no? Lo que plantea es tomar desde las experiencias empíricas de las comunidades campesinas, muchas experiencias de producción agroecológica, por eso yo prefiero llamarlo producción agroecológica, a ese estilo de producción, y no ecológica, ¿no? Agroecológica, que tiene una base científica también formal y comparte con la agricultura ecológica, pero no necesariamente tiene que pasar por un proceso de certificación, ¿no? Entonces se plantea otras formas de certificación también, por ejemplo la certificación comunitaria, la certificación colectiva, no al producto específico, ¿no? Sino a todo el sistema de producción, a toda la chacra, ¿no? Y que sean sistemas de certificación, digamos, mucho más solidarios y mucho más colectivos, ¿no? Entonces eso es, digamos, lo que plantea la agroecología para un poco diferenciarse de la agricultura ecológica certificada, ¿no? Y un componente, digamos, más importante es el rescate de saberes, ¿no? El rescate de saberes que he explicado que, digamos, va como metodología para poder vigorizar, para poder recrear muchos saberes que se pueden tomar de las comunidades campesinas para fortalecer esa base científica formal de la agroecología, porque la agroecología no se puede quedar simplemente en un estilo de producción, ¿no? Entonces tiene que, sino que plantea, ¿no? Además muchas situaciones que tienen que ver con cambio de estructuras, con cambio de políticas, etc., ¿no? Entonces hay que hacer esa ley de diferenciación. Y desde Bolivia, por ejemplo, nosotros, las comunidades campesinas, digamos, hacen producción agroecológica y no necesariamente tienen que pasar por un proceso de certificación, ¿no? Es para autoconsumo, pero también, digamos, pueden vender y buscan algunos mercados de productos ecológicos donde pueden vender su producción, pero no siempre exportar, ¿no? Porque ocurre un hecho, digamos, muy singular en el caso boliviano con el caso de la quinoa, ¿no? O sea, la quinoa, digamos, tiene mucha demanda, principalmente en Estados Unidos y en Europa, y resulta que todos los productores, rompiendo ese principio fundamental de la agricultura ecológica que dice que hay que diversificar la producción, apuntan a monocultivos de quinoa, no hay rotación de cultivo todos los años, quinoa, porque da buenos réditos económicos, y lo exportan, y en Bolivia no hay para consumir quinoa, ¿no? Entonces una contradicción, digamos, que surge desde ese estilo de producción que es certificado, ¿no? Entonces los agricultores miran más lo comercial, pero no está contribuyendo a la seguridad alimentaria, ¿no? Porque ya es un lujo consumir para los bolivianos, digamos, un plato de quinoa, ¿no? Entonces, porque todo el mundo prefiere vender quinoa y comprar productos mucho más baratos como el arroz y el fideo, ¿no? Es decir, comida chatarra. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieres saber si el componente espiritual que va algo unido con la biodinámica?
Por supuesto, si hablamos de la agricultura biodinámica, ese componente es importante en ese estilo de producción, en la agricultura biodinámica, ¿no? Digamos, donde se ve, digamos, cómo se relaciona el hombre con el cosmos, ¿no? Y en la agricultura biodinámica se manejan muchos elementos desde el cosmos, ¿no es cierto? Las fases lunares, luego algunos, en base a ello, digamos, se fabrican algunos bioindicadores que dinamizan los estilos de producción, ¿no? Entonces es muy importante ese componente en la agricultura biodinámica. Pero sin embargo, ese estilo de producción biodinámico es muy equiparable actualmente al estilo de producción andino que tenemos en Bolivia, porque los campesinos en Bolivia, especialmente los de las zonas altas, digamos, también, digamos, tienen un relacionamiento muy estrecho con la madre tierra, a partir de las fases lunares, ¿no? Se fijan en ciertas fases lunares para sembrar ciertos cultivos, ¿no? Y también para cosechar. O sea, no pueden cosechar en cualquier época, sino muy ligado a las fases lunares, ¿no? Entonces eso, digamos, se equipara, por ejemplo, a un estilo de producción de base científica formal que es la agricultura biodinámica, ¿no? En la práctica, digamos, es similar. Y digamos, ahí se ve lo espiritual, ¿no? Y principalmente los actos rituales, ¿no? Entonces, aunque digamos no tienen una explicación científica, ¿no? Digamos, los actos rituales, pero digamos, cuando el productor no hace una práctica ritual en el momento de la siembra o de la cosecha, y hay, por casualidad, malas cosechas, asume a que ha cometido un error al no compartir con la madre tierra o agradecer a la madre tierra mediante un acto ritual, ¿no? Muchas gracias. Bien, despedimos a Nelson.